continuación, vamos a escuchar al congresista Jorge Sosa, que nos está acompañando de manera virtual. Así que para él, por favor, un aplauso también. Buenas, muchas gracias por la invitación. En realidad me hubiese gustado haber estado presencialmente, pero lamentablemente las funciones que ejerzo actualmente en la Asamblea Nacional me impidieron, obviamente, llegar a Neiva, pero agradezco la invitación de Alfredo Vargas Ortiz. Y bueno, más allá de que actualmente yo desempeño un cargo que se relaciona con derecho parlamentario, yo llevo más de 20 años litigando en el sistema interamericano, ¿no? He logrado algunas sentencias contra el Ecuador, casos de derecho a la salud, derechos económicos, sociales y culturales, caso Melba Suárez Peralta, un caso que tengo contra Chile por los ecuatorianos ejecutados en el gobierno de Pinochet. Y yo creo que ese caso fue el que me llevó un poco a analizar, ¿sí?, el intrincado problema que surgió en la aplicación justamente de la justicia transicional. Es un tema que es nuevo, diría yo, para América Latina, nuevo y se está desarrollando, pero cuando hablamos de transición, ¿sí?, y esto ya se habló en algún momento cuando Naciones Unidas creó los dos tribunales ad hoc, el de Yugoslavia y el de Ruanda, sin tener en cuenta que también se aplicó justicia transicional después, obviamente, de la Segunda Guerra Mundial en los tribunales de Nuremberg. La transición tenía un problema, ¿sí? Mi conferencia un poco va a ser una reflexión, una crítica. Yo soy activista constante, defensor de los derechos humanos, litigante, ¿sí? Pero también es necesario reflexionar sobre ciertas críticas que se hacen a las comisiones de la verdad, a los jueces especializados, ¿no? Una crítica que ya se vio cuando Naciones Unidas, a través de su Consejo de Seguridad, creó el tribunal ad hoc para Ruanda y para Yugoslavia, ¿sí? El problema era que se estaban creando, ¿verdad?, sistemas de juzgamiento posteriores al hecho, y eso tenía un problema, ¿sí? El problema principal es que golpeaba y violentaba el principio de legalidad y de preestablecimiento, obviamente, de un tribunal, ¿sí? Claro, obviamente esos tribunales todavía siguen existiendo, pero ya en la actualidad fueron suplantados por la Corte Penal Internacional. Pero técnicamente, ¿sí?, en Yugoslavia y en Ruanda, ¿sí?, ya de manera formal, sin tener en cuenta que los tribunales de Nuremberg, podríamos decir, fueron tribunales, sí, también de transición porque tenían como finalidad crear, obviamente, un sistema de examen, de reparación, de verdad, sobre todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Ya con los tribunales ad hoc de Ruanda y Yugoslavia, formalmente se crean dos sistemas de justicia internacional de transición. Esos son los primeros elementos de justicia transicional, fuertemente criticados, obviamente, porque son tribunales que se crearon después de los hechos, ¿no? Y eso es una constante que lo vamos a ver muchísimo en el tema de la justicia transicional, ¿sí? Debido a que son, obviamente, podríamos decir, elementos o son entidades judiciales o cuasi judiciales, por ejemplo, las famosas comisiones de la verdad. No hay ninguna comisión de la verdad que se haya creado o que haya estado presente antes de los hechos, ¿no? Está clarísimo. Lo que pasó, obviamente, en Chile, lo que pasó en Argentina, lo que pasó básicamente en Colombia, es que los primeros gérmenes de justicia transicional, que son las comisiones de la verdad, fueron comisiones cuasi judiciales, creadas en algunos casos por ley, otros por decreto,
que tenían como finalidad examinar los actos o los hechos que se presumían, obviamente, tenían una connotación de graves violaciones de derechos humanos, pero que tenían siempre este problema que siempre va a existir en la justicia transicional. ¿Sí? Es decir, es una justicia que se crea posterior a los hechos, ¿sí? Que en muchas ocasiones ha nacido administrativamente, ¿sí? Y que ha habido, obviamente, un proceso no judicial que ha fundamentado luego un proceso de justicia ya especializada, como fue en el caso justamente de Colombia. A ese efecto, yo he traído una comparación, podríamos decir, entre la Comisión de la Verdad en Ecuador, lo que pasó en Chile y lo que está pasando, obviamente, en Colombia, ¿no? En Ecuador, a ver si puedo compartir pantalla, ¿sí? A ver si puedo compartir pantalla. Sí, voy a intentar compartir pantalla. No sé si estoy compartiendo pantalla ahorita. No, señor, no está compartiendo. No. Ya lo voy a solucionar. Hasta mientras voy a... A ver, en Ecuador principalmente, ¿sí? Se creó la Comisión de la Verdad. Pero entonces escribió mal. Aún no estás compartiendo. ¿Me escuchan? Sí. Sí, señor. Sí. En Ecuador principalmente se creó la Comisión de la Verdad, ¿sí? Para específicamente examinar... esto es bastante fuera de lo normal, ¿no? Para únicamente examinar un periodo presidencial que fue el ingeniero León Febres Cordero, un periodo que abarcó entre 1984 y 1988. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de examinar las graves violaciones de derechos humanos. Aquí, por ejemplo, en el caso de Ecuador, tenemos ya una diferencia fundamental entre lo que pasó en Colombia y lo que pasó obviamente en Chile, ¿no? En Chile, podríamos decir, era bastante claro, ¿sí? Era bastante evidente, ¿sí? Tanto en el conflicto interno colombiano como después del golpe de Estado de Pinochet, era bastante evidente que nos encontrábamos frente a procesos sistemáticos, ¿sí? Procesos, podríamos decir, aupados por el gobierno, aupados por fuerzas estatales que se vincularon con graves violaciones de derechos humanos tales como ejecución extrajudicial, tortura, desaparición forzosa, ¿no? Tanto Chile como Colombia, ¿sí? Tienen obviamente en su haber, podríamos decir lo que se conoce como el hito de las masacres, es decir, son hitos a través de los cuales Colombia, la masacre de Mapiripán, algunas masacres que ya ha documentado obviamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso justamente del gobierno de Pinochet, de la dictadura de Pinochet, tenemos las torturas, desapariciones forzosas en el Estado Nacional, en la región de Concepción, del Biobío. Entonces, es algo que no está presente, por ejemplo, en la Comisión de la Verdad en Ecuador, sino que ahí hay un problema y de inicio, que esta Comisión de la Verdad en Ecuador fue fuertemente criticada porque se entendió que había un sesgo, ¿no? Y aquí, nuevamente, el siguiente problema de la Comisión de la Verdad, o de las comisiones de la verdad, y el problema de la justicia transicional. La mayor parte de los procesos de justicia transicional, por lo menos en América Latina, nacen como respuestas, ¿sí? Principalmente
a violaciones de los gobiernos de derecha. Ojo, ¿sí? Es un sesgo que impacta muchísimo en el tema justamente de la credibilidad de la justicia transicional. Podemos ver a la justicia transicional más allá del sesgo político, porque bueno, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Venezuela, en los casos, por ejemplo, de Venezuela, el caso de Nicaragua, ¿sí? Algunos casos de gobiernos, incluso en el anterior gobierno ecuatoriano de Rafael Correa, por ejemplo, en que también se entiende que hubieron violaciones de derechos humanos, nadie se le ocurrió crear una comisión de la verdad. ¿Sí? Entonces, hay también ese mito, ese halo de que las comisiones podrían tener algún sesgo ideológico, ¿sí? Sobre principalmente el examen de gobiernos vinculados con la derecha o la extrema derecha. No olvidemos que cuando hablamos de garantías de derechos humanos, estas garantías no tienen sesgo, no son garantías fundamentales que hay que verlas, obviamente, en fase de universalidad. ¿Sí? Tenemos que verlas universalmente, no podemos verlas de un sesgo, pero es, ¿sí? una crítica que se le hace a estas comisiones de la verdad, ¿sí? Es básicamente también el sesgo ideológico. En Ecuador, la Comisión de la Verdad que se creó, ¿sí? Lamentablemente tuvo esa crítica de entrada porque se creó solamente para examinar al gobierno de León Febres Cordero entre los años de 1984 y 1988. ¿Sí? ¿Qué pasó en la Comisión de la Verdad del Ecuador? Bueno, se creó, como pasa en la mayor parte de estas comisiones de la verdad, es la sociedad civil la que actúa, ¿sí? O son nombrados a través de un proceso de cooptación de la sociedad civil de organismos de derechos humanos. Esta Comisión de la Verdad ecuatoriana, podríamos decir, nombrada a través o creada a través de un decreto del presidente Rafael Correa Delgado, ¿sí? También obviamente introdujo algunos activistas, algunos defensores de derechos humanos, que se lo vinculaba también obviamente con este sesgo ideológico de izquierda, ¿no? Entonces, el fin era investigar los hechos, ¿sí? Identificar las víctimas y a los posibles perpetradores que cometieron estas nefastas violaciones. La Comisión de la Verdad presentó en Ecuador un informe dividido en 5 tomos, con una serie de recomendaciones de índole legal, administrativa, social y la redacción de una propuesta de ley de reparación integral. En Ecuador, por ejemplo, el proceso de la Comisión de la Verdad terminó con una ley de reparación de víctimas, ¿sí? Pero fue el proceso, podríamos decir, debido a esta connotación tan marcada de que, podríamos decir, procede del gobierno de Rafael Correa Delgado. Una vez que Rafael Correa Delgado dejó de ser presidente, la reparación de víctimas que estaba a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el siguiente presidente, Lenín Moreno, eliminó el Ministerio de Justicia, que era el encargado de organizar el proceso de reparación. Hasta la fecha, ¿sí? Hasta la fecha, los cinco tomos que hay en Ecuador, ¿verdad?, de casos documentados, que documentan temas de ejecución extrajudicial, desaparición forzosa, tortura, malos tratos, atentado contra el derecho a la vida y violencia sexual, ¿sí?, no han sido hasta la fecha judicializados, ¿sí? Es decir, podríamos decir que Ecuador se quedó en esa fase imperfecta y podría haber sido también por este grave problema de que no había un consenso nacional sobre el examen que se estaba haciendo únicamente de un periodo presidencial que se vinculaba a un gobierno de derecha, por lo que, sí, una vez que finalizó, podríamos decir, el gobierno que impulsó la Comisión de la Verdad, ¿sí?, se eliminó el ministerio que estaba a cargo de la reparación integral de las víctimas y los casos que debían haber sido judicializados, debían a esta época, estamos hablando de que esta Comisión de la Verdad fue creada ya en Ecuador hace cerca de 20 años, ¿sí?
y que hasta la fecha no existe ni un solo caso que haya terminado en sentencia. Los casos que han avanzado a nivel ecuatoriano son los casos que han coincidido con que las víctimas también han presentado denuncias ante el Sistema Interamericano de Protección. Y por esa vía, ¿sí?, los únicos casos que se han resuelto y que están dentro de la Comisión de la Verdad son casos en los cuales la Comisión y la Corte avanzó de manera independiente y el Estado terminó reconociéndolos como parte del informe de la Comisión, pero no a través del sistema administrativo de reparación integral, sino que los terminó reconociendo como parte de un proceso internacional. Por ejemplo, este es un ejemplo, por ejemplo, de lo que yo llamo un proceso transicional bastante imperfecto, ¿no? Desde el hecho de que lo que creó la Comisión de la Verdad y la Justicia en Ecuador, lo que examinó, era un periodo muy corto, ¿sí? No había una evidencia tan fuerte de actos masivos de derechos humanos como sí pasa en el caso justamente de Colombia, Chile o Argentina, y obviamente el proceso de formación fue fuertemente criticado por este tema justamente del sesgo político, ¿no? En la actualidad, por ejemplo, el proceso está completamente cerrado, la comisión desapareció, es decir, se extinguió la Comisión de la Verdad, ¿sí? Y al no haber Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, no se continuó la reparación integral de las víctimas. Es un proceso que yo lo denomino como un proceso fallido. ¿Sí? Vamos al caso de la Comisión de la Verdad de Chile. ¿Sí? La primera comisión que se creó en Chile fue la Comisión Nacional de la Verdad y la Reconciliación, denominada Comisión Ferretti, ¿sí? Creada mediante Decreto Supremo número 355, ¿sí? Y que tenía como finalidad investigar las graves violaciones a derechos humanos que se gestaron durante la época de Pinochet. Algo importante, una característica importante, he dicho yo, ¿sí? Vuelvo a repetir, la finalidad de mi ponencia era justamente estos errores que yo no digo que son errores, podríamos decir, de mala fe. Yo no creo que en el transcurso de la justicia transicional la violación de ciertos preceptos, porque hay que decirlo como abogado, por ejemplo, sí, los tribunales de justicia ad hoc, por ejemplo, de Ruanda y de Yugoslavia, por ejemplo, rompían con el principio de legalidad y de preestablecimiento del tribunal, ¿no? Y en el derecho también conocemos que está prohibido en la mayor parte de las constituciones de los países, está prohibido la creación de comisiones ad hoc, que significa crear, es decir, comisiones que se crean únicamente para ciertos hechos después de que los hechos sucedan, ¿no? Lamentablemente, todas estas comisiones de la verdad y reconciliación coinciden, obviamente, con la violación de esos principios. Eso no significa de que sean ilegales, significa de que el mundo, la humanidad, la universalidad, la necesidad justamente de poder avanzar en conocer la verdad, porque ese es el principio de la justicia transicional, es el derecho a la verdad, ¿no? Una cosa muy distinta a la justicia ordinaria, que tiene como finalidad, por ejemplo, la punibilidad, o tiene como finalidad inicialmente la restitución o la reparación. La justicia transicional comienza por ese deseo de la humanidad de conocer la verdad. ¿Qué pasó en Ruanda? ¿Qué pasó en Yugoslavia? ¿Qué pasó en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué pasó en Chile? ¿Qué pasó en Argentina? ¿Qué pasó en Colombia? Porque se sostiene la justicia transicional sobre el derecho a la verdad cuando el mismo Estado o cuando los mismos agentes estatales intentan obviamente obstaculizar, ¿sí?, el conocimiento de qué fue lo que pasó, ¿no? Bueno, todo el mundo sabe que en la época justamente de la dictadura chilena, ¿sí?, la prensa fue totalmente callada cuando se celebró el Mundial de Argentina, ¿sí? Y obviamente teníamos un país futbolizado, teníamos torturados, habían presos, ¿verdad? Estaba la dictadura instalada, desaparecía personas,
Y sin embargo, lo que se vio ante el mundo era un país que había organizado de una manera eficiente un mundial en el que Argentina terminó siendo campeón. Entonces, claro, las características, y por eso yo creo que hay ese rompimiento del principio, pero que se justifica por el propio obstáculo de las autoridades que tenían o que hacen de garantes, obviamente, de derechos fundamentales. ¿Sí? Claro, Argentina, por ahí hay un buen documental sobre cómo se llevó, obviamente, a Videla y al resto de militares a través de la decisión de un fiscal, obviamente, y de un tribunal de poder llevar efectivamente cuando nadie se atrevía, ¿sí? Porque estas características de crear comisiones de la verdad y reconciliación, ¿sí? Tienen como fundamento el obstáculo de las mismas autoridades para que obviamente se pueda conocer la verdad. Y indudablemente, tanto la justicia argentina como la justicia chilena era una justicia temerosa, era una justicia de alguna manera que estaba solapando el poder de turno, y que se haya avanzado en procesos de reparación desde la justicia ordinaria, por ejemplo, en los casos de Argentina y Chile, era bastante complicado, era bastante difícil, ¿no? Por eso se justificaron estas comisiones de la verdad y reconciliación. Lo mismo le pasó, obviamente, a Colombia, en el momento en el cual crearon estas comisiones también, porque Colombia, el proceso más perfecto de América Latina en tema de justicia transicional, para mí es el modelo a seguir en lo que es justicia transicional, es el modelo colombiano, porque el modelo colombiano, sí, también, tal como pasó en Chile, comienza con el inicio de comisiones para poder investigar ciertos hechos, pero termina en un acuerdo de paz y en una ley que posibilitó por primera vez, porque en América Latina no existe actualmente ninguna otra justicia especializada, transicional en temas de paz que no sea la colombiana. No avanzó Chile en eso, no avanzó Argentina en eso, no avanzó Ecuador, totalmente imperfecto, ¿sí? El problema de Chile, por ejemplo, con las comisiones de la verdad y reconciliación, el informe Rettig, primeramente, en el cual se detalló un primer bloque de personas torturadas o ejecutadas, ¿sí? Luego originó también el rechazo de las Fuerzas Armadas, y obviamente las Fuerzas Armadas lo primero que hicieron es denunciaron la imparcialidad de la comisión, algo muy común en el tema de cuando se habla justamente de garantías del debido proceso, la mayor parte de las personas, autoridades involucradas en las comisiones de la verdad o en el procesamiento, lo primero obviamente que hablan es de esto, ¿no? De la violación del derecho a la imparcialidad, a la neutralidad, que no se garantiza el debido proceso, que es una justicia que se crea ad hoc, que es una justicia que se crea posteriormente a los hechos, ¿no? Y el informe de Rettig, por ejemplo, Pinochet declaró en nombre del Ejército de Chile que no aceptaría ser situado ante la ciudadanía en el banquillo de los acusados. ¿Sí? El informe Rettig lo que recomendó fue reparación pública de la dignidad de las víctimas, recomendaciones de carácter legal y administrativa, por ejemplo, el procedimiento legal especial de declaración de muerte de personas detenidas o desaparecidas, recomendaciones relativas al bienestar social, es decir, pensión única de reparación para familiares directos. En eso, por ejemplo, la justicia, el proceso transicional de Chile sí concluyó, aunque imperfectamente, pero sí concluyó en una ley de reparación a víctimas que actualmente todavía siguen gozando de una pensión única, ¿sí? No una reparación indemnizatoria. Lo que creó el Estado chileno fue una pensión única, vitalicia, a los familiares, obviamente, de las víctimas. Creó también un programa de atención especializada en salud y un programa de reparación educativa, becas, condonación de deudas, ingreso gratuito a instituciones educativas, ¿no? Con respecto al tema de la justicia ordinaria, Chile nunca pasó a una justicia especializada, sino que fue la misma justicia penal, la misma justicia ordinaria, obviamente chilena, la que se encargó de procesar. Y sobre eso hay muchísimas críticas
de que especialmente que, en este proceso de justicialización de las graves violaciones de derechos humanos en Chile, prácticamente se estaba obviamente procesando a las autoridades militares chilenas con jueces nombrados por la misma dictadura, ¿sí? Y con una constitución, ¿sí?, creada o aprobada por el gobierno de Pinochet. No es sino hasta ahora, porque Chile no se pone de acuerdo, pero que creo que en algún momento se va a poner de acuerdo en esta constituyente, en esta nueva constitución, es que se quiere crear obviamente mecanismos especializados para poder efectivamente llegar a un tipo de reparación bajo una justicia especializada en graves crímenes, obviamente, de derechos humanos o graves crímenes contra la humanidad. Luego de eso, del informe Rating, en Chile se creó la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, denominada Comisión Valech, ¿sí?, que fue obviamente, podríamos decir, ya el fundamento, el informe Valech fue ya el fundamento para que comenzaran a iniciarse los procesos penales contra las autoridades militares y de policía chilenas. Aunque la iniciativa también fue rechazada por algunas agrupaciones de víctimas, partidos políticos y abogados de derechos humanos, porque entendían que esta propuesta frenaba o de alguna manera frenaba el desarrollo de las causas judiciales en curso y obviamente lograr el retorno de Pinochet. ¿Sí? El objetivo del informe Valech, tanto como el objetivo del informe Rating, como el de la Comisión de la Verdad de Ecuador, siempre va a estar presente, ¿no? El objetivo pleno, el conocimiento de la verdad, ¿sí? Es decir, el destino de los desaparecidos y ejecutados políticos y por qué razones y circunstancias rodearon estos hechos. Algo interesante que siempre menciono yo, porque para yo poder plantear el caso que ya está en Corte Interamericana, que tengo contra el gobierno chileno por los ecuatorianos desaparecidos, es que tanto en el informe Valech como en el informe Rating, ¿sí?, se documentaba que muchos de los militares y policías de la DINA, de Policía Especializada Chilena, torturaban a las víctimas solo por el placer de torturar. Algo interesante, ¿no? Porque de alguna manera siempre el objetivo, siempre se piensa que el torturador, ¿sí?, la mente del torturador, podría tener como finalidad la obtención, obviamente, de una confesión, por ejemplo, el castigar, por ejemplo, por pertenecer a un partido político, es decir, el infligir daño por razones de índole justamente ideológica, pero apareció algo interesante tanto en Valech como en Rating, ¿sí?, que se evidenciaba que gran parte de las declaraciones, incluso de los mismos procesados, apuntaban a establecer que torturaban por el solo placer de torturar, ¿sí?, que había un componente patológico ahí, presente también obviamente en el tema de lo que pasó con los judíos en la Alemania nazi, que interesa saber, para poder conocer la naturaleza humana en estos casos, por qué el ser humano en ciertos casos puede tener esa tendencia a torturar, obviamente, bajo un contexto de, podríamos decir, de complicidad del Estado, a torturar solo por el placer de ejercer poder o de torturar. En definitiva, el informe final de la Comisión Valech calificó a 27.255 víctimas de prisión política y tortura, identificó 1.132 recintos de detención y formuló recomendaciones en materia de reparación, tal como le fue ordenado por el decreto presidencial. Como lo dije, dentro de las recomendaciones que también se hicieron en el ámbito del informe Rating, fueron medidas de reparación individuales, como en el ámbito jurídico, en el ámbito económico, en el ámbito de salud, educacional, ¿sí?, en el ámbito de la vivienda, las medidas de reparación simbólicas y colectivas, las garantías de no repetición y medidas de prevención, gestos simbólicos de reconocimiento y encuentro, ¿no?, como por ejemplo cerrar la famosa calle. Bueno, si alguien que ha visitado Santiago de Chile sabe cuando yo hablo de la famosa calle Morandé, ¿sí?, que está casi en la zona de influencia del Palacio de la Moneda, ¿no?, que era la famosa calle Morandé,
los militares habían incautado varios hoteles y edificios en esas calles, y en donde torturaban, obviamente, y ejecutaban personas vinculadas, obviamente, con Allende o con movimientos políticos de izquierda, ¿no? Y el reconocimiento de la memoria. Esto es interesante, porque tanto en la justicia transicional, ¿sí? Tal vez en eso yo sí veo que podría faltar tal vez algún elemento más fuerte en Colombia, en lo que he podido investigar de Colombia, pero el tema del reconocimiento de la memoria, o sea, de la memoria histórica, de recuperar la memoria histórica para que nunca más vuelva a pasar, sí se encuentra presente en los procesos de justicia transicional, tanto de Chile como de Argentina, ¿no? En Ecuador, no terminó en ningún acto de reconocimiento público, como deben terminar estas cosas, o en cierres de instituciones que tuvieron obviamente alguna connotación con actos de tortura. ¿Sí? Son temas, por ejemplo, que forman parte de una justicia transicional. Entender la justicia transicional desde la justicia ordinaria es un error. No vamos a poder entender, ¿sí? Como abogados, incluso en el espectro de quienes hacemos derechos humanos, de quienes ejercemos litigio internacional, a veces es difícil comprender, por ejemplo, si es que las comisiones de la verdad realmente garantizaron el debido proceso, porque básicamente, por ejemplo, lo que hacían tanto las comisiones de Chile y de Argentina es recoger testimonios, declaraciones, ¿no? No había una prueba documentada de la tortura, no había una prueba documentada, por ejemplo, de la desaparición, sino que eran declaraciones testimoniales de los familiares de las víctimas, y sobre eso se iban formando las comisiones, ¿no? Que desde el espectro, obviamente, de la justicia ordinaria o del legalismo, por ejemplo, del derecho penal, puede decir, bueno, estamos llevando a un procesamiento penal, estamos llevando a una justicia que puede terminar con la prisión, con la detención de la persona, una reparación, únicamente a través de testimonios y declaraciones. Pero fueron actos tan evidentes, es decir, fueron sistemáticos, fueron obviamente aupados por el poder público, ¿sí? Que crearon una grave conmoción, obviamente, en la humanidad, en América Latina, que tuvo que, obviamente, bajar, podríamos decir, ceder, flexibilizar un poco ciertos principios que conocemos incluso como garantías de derechos humanos a efectos de que la justicia transicional avance. No podemos entender a la justicia transicional desde la justicia ordinaria. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque el abordaje de la justicia transicional desde los parámetros o el dogmatismo, obviamente, puro del derecho, puede llegar a que concluyamos, obviamente, que existen violaciones del proceso, ¿sí? en el juzgamiento o en el examen justamente de estas graves violaciones a los derechos humanos. Y para concluir, en la reflexión final sobre la justicia transicional en Colombia, bueno, creo que de eso van a poder disertar activamente los diferentes profesores y autores que han sido invitados. Yo pongo a la justicia transicional colombiana, sí, vuelvo a repetir, como un referente actual en América Latina para lo que es la justicia transicional. Porque es un proceso que pasó desde la creación de comisiones, ¿sí? En algunos casos comisiones especiales para poder examinar, por ejemplo, lo que se conoce como los hitos de las masacres, ¿sí? Para luego llegar a la firma de un acuerdo de paz que viabilizó la posibilidad de instaurar el primer tipo de justicia especializada, especial en paz y transición en América Latina, que es la que actualmente tiene Colombia. Y que, desde luego, ¿sí? en algún evento anterior que me invitó Alfredo Vargas, he leído de muchas críticas con respecto a la manera como están procesando o están avanzando con las investigaciones, ¿sí? Dentro justamente del espectro colombiano.
Pero aquí me quedo con la reflexión, ¿sí? No podemos avanzar en la comprensión de la justicia transicional desde la óptica de la justicia ordinaria. Hay que verla desde la óptica ampliada de la garantía universal de derechos humanos y sin perder la óptica de la defensa del debido proceso, ¿sí? En algunas ocasiones estos procesos han tenido obviamente un inicio irregular, pero luego se han justificado sobre el supremo derecho a la verdad, en especial el conocimiento frente a graves violaciones de derechos humanos que pueden hacer obviamente los países en los cuales se involucran autoridades estatales que por su propia condición han obstaculizado el mismo manejo de la justicia penal y ordinaria. Les agradezco muchísimo la invitación. Agradecemos al doctor Jorge Sosa, quien es